llega a esta parte y succiona el material, la pintura. El aire, en este tipo de pistola de succión, el aire nunca va al vaso. Si llega a ir al vaso es porque ya presentó alguna falla. ¿Por qué puede presentar la falla? Por el exceso de presión. La caja nos dice que funciona a entre 43 y 50 psi libras de presión. Si le ponemos 60, 70, o en el peor de los casos no regulamos la salida y la dejamos a 120 libras de presión, que es lo que normalmente nos dan los compresores, vamos a dañar el sistema interno y ahí el aire sí puede pasar acá, ¿vale? Entonces es el primer principio de funcionamiento, succión. Tenemos el otro principio de funcionamiento, que es por gravedad, ¿verdad? Entonces, por gravedad, pues valga la redundancia, ese sistema de funcionamiento donde el material o la pintura desciende hacia el interior de la pistola para la aplicación por efecto de la gravedad. Ese tipo de pistola, las ventajas, pues un mayor aprovechamiento del material, puesto que se optimiza, se aprovecha casi que el 100% del material que está allá adentro. Entonces tenemos succión, tenemos gravedad y tenemos la 527 y la 472 que funciona por presión. En ese tipo de pistola el aire ingresa, entra al tanque, allí se mezclan. Aquí el aire ingresa al interior del tanque, se mezcla el aire con la pintura y lo va a expulsar. ¿Ve? Este tipo de pistolas es muy recomendada para aplicar vinilos, por el vinilo a base de agua, por el peso de este. En una pistola de succión es muy densa, es demasiado pesada para que la pueda absorber. Ese tipo de pistola es especial para ello. Aparte pues que la boquilla es una boquilla tiene una de chorro y una de abanico. Entonces el orificio es más grande, entonces también va a evacuar con mayor facilidad también el material, ¿vale? Entonces tenemos los tres principios de funcionamiento: succión, gravedad y presión. En las de presión, la mezcla entre el aire y el material se hace adentro, es una mezcla interna, ¿verdad? En la de succión, la mezcla se hace adentro o afuera. Afuera, muy bien, se hace afuera. ¿Por cuántas perforaciones sale pintura? 3, 4 por una, muy bien. Aquí la pintura, el material sale únicamente por la perforación del centro, que es la que va guiada por la goma y por el dispositivo. Por lo de alrededor sale únicamente aire. Entonces, si observan, únicamente el de la mitad es el que va conectado a la tobera, por allí va a salir la pintura. Por los otros sale el aire. Entonces esta mezcla es una mezcla externa. Se genera la mezcla entre el aire y el material, se genera en la parte externa. Allí se genera un proceso que se llama pulverización. ¿Qué es pulverización? El rompimiento de las partículas de material o de pintura por efecto de la presión del aire. Entonces aquí se genera una mezcla externa, al igual que en las de gravedad o los aerógrafos de gravedad. También la mezcla es externa. Normalmente que veamos una boquilla, este tipo de boquilla se llama boquilla tipo mariposa, siempre vamos a deducir de que la mezcla es externa, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya los tres principios de funcionamiento: presión, succión, gravedad y el tipo de mezclas que se genera en cada uno de esos principios de funcionamiento, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? Bueno, entonces vamos a decir de que un cliente me dice: señor, ¿qué compresor necesito para este tipo de pistola, para esta referencia puntual? ¿Qué le preguntarías tú? Si te dice: quiero llevar esta pistola, ¿qué compresor, un compresor con qué características requiero para poder utilizar esta pistola? Perfecto. Sí, bien.
Listo. Principalmente el caudal, de acuerdo. La presión también influye, claro, pero es que normalmente los compresores, hasta el más pequeñito, hay uno de igual que chiquitico y da como 120, 130 libras de presión. Entonces normalmente, desde que sea un compresor de motor refrigerado por aceite, normalmente nos va a dar mínimo 115, 120 libras de presión. Entonces ahí casi que no hay inconveniente. Lo principal es el caudal, que el caudal que nos suministra el compresor, o sea, en este caso los CFM, esté por encima de el caudal que nos consume la pistola. Aplica igual para cualquier herramienta neumática. En algunos casos la persona adquiere una pistola sucede mucho con la herramienta neumática que consume tanto caudal. Las pistolas para zafar los pernos de las llantas, las pistolas neumáticas, las llaves de impacto. Y llevan y tienen un compresor que le da las 90, 100 libras de presión que requiere la herramienta, más no le da el caudal. Entonces, como hace el primer disparo para quitar el primer perno, automáticamente le sofocó el tanque y tiene que esperar hasta que vuelva y cargue 2, 3, 4 minutos para poder volver a operar la tuerca. Entonces lo que asumen es que la pistola está dañada. Entonces es súper importante que el compresor, más importante necesario, que el caudal que da el compresor esté por encima del caudal que requiere la pistola de pintar o la herramienta neumática en su momento, ¿vale? ¿Qué más le preguntarías tú al cliente si el cliente te dice que quiere llevar esa pistola porque le gustó el diseño, por decir algo? ¿Qué más le preguntarías? Ok, entonces yo le puedo preguntar, pero ¿qué va a pintar? Si me hago entender, ¿qué va a pintar? Entonces, él me dice, no, es que yo hago unos acabados, pinto X material en metálico y es muy angosto, entonces ya empiezo a deducir, no, el chorro de la graduación del abanico es más complejo porque la boquilla es de chorro de abanico, entonces va a expandir demasiado. Entonces le voy a decir, no, pues ya un aerógrafo le va a poder graduar, pues tiene más dispositivos, le va a poder graduar la entrada del aire, la caída de material y el ángulo de lo que llamamos el abanico, o el ángulo de aspersión, el ángulo de área de pintado, realmente es el nombre técnico. Es algo también que siempre debemos de preguntar, porque si él me dice, si el cliente llega y se enamora de por el diseño y va a pintar con un vinilo, pues no le va a servir, ahí sí le va a servir esta pistola. ¿Qué más le preguntaría a una persona, a un cliente que quiere llevar una pistola? ¿Qué tipo de pintura va? Sí, el tipo de pintura, ok. Ya hablamos que preguntarle qué compresor tiene, si el caudal que al compresor le da para la pistola, el tipo de pintura, la autonomía o mejor, el tiempo que trabaja constante durante el día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Tienes registrada asistencia? Y también la cantidad de piezas o la cantidad de tiempo que pinta durante el día. ¿Por qué? Porque si pinta ocasional o pinta ciertas partes, pues es una herramienta. Ahora, si el tipo de pintura me da para ese aerógrafo, pues es un vaso que no es tan grande y tampoco es tan pequeño. Ahora, si lo que pinta es muy puntual y por boquilla me da, pues un aerógrafo con un vaso de 400 centímetros cúbicos, ¿ve? Entonces esto hace de que no vaya a desperdiciar material, pero si pinta todo el día con un vaso de estos, pues va a tener que cargar y recargar cuántas veces, entonces va a desperdiciar tiempo, siempre se va a perder pintura cada que vaya a vaciar. Ok, entonces esto es importante. Ahora, si la persona dice yo pinto, tengo un taller de ornamentación y pinto todo el día, pues ahí ya nos vamos por una pistola que tenga un tanque mucho más grande y que me sirva por diámetro de la boquilla y por especificaciones, me sirva con este tipo de pintura, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco de los aerógrafos. Entonces, aerógrafo de gravedad. Como les decía ahora, en esta referencia me presenta 3 dispositivos. La mayoría de aerógrafos presentan 3, algunos presentan únicamente 2. Si presenta un dispositivo en esta parte, ya como les decía ahora, pues va a dar más continuidad de aire o nos disminuye la capacidad de aire en la salida. Con este dispositivo lateral regulamos el chorro al abanico. Con este regulamos la caída
del material, ¿verdad? Esta referencia puntual S980A, aquí nos dice que es un aerógrafo ecológico, un aerógrafo HBLP ecológico. ¿Recuerdan? El caudal. Sí, claro. Al CFM siempre. No, ok, hay una referencia que sí, creo que es el F2, porque el F2 si no estoy mal, si no tiene el caudal, pero ya cuando se maneja un poco de experiencia con el tema, por el diámetro, por el diámetro de las perforaciones que nos dan el aire, ya uno más o menos puede deducir. El F2 maneja más o menos 1.5 CFM más o menos, pues porque ese es el pequeño, sí señor, es parecido a este. Es el W71, es parecido al W71, pero un poco más pequeño, parecido al K3. Entonces les hablaba, ¿alguien recuerda por qué este aerógrafo es ecológico? ¿Por qué consiste la sigla HVLP? Bueno, HVLP es High Volume Low Pressure, que es alto consumo de alta presión, alto consumo, baja presión. Entonces, ¿cómo se ve reflejado ya en la parte técnica? Nos da un alto consumo de caudal. Si vemos la caja nos dice que el caudal son 6.3 CFM. Para un aerógrafo 6.3 CFM es un caudal relativamente alto para un aerógrafo. Ahí es donde se ve reflejado el alto consumo, el alto caudal. La baja presión donde se ve reflejada en la salida, y ahora lo vamos a ver cuando hagamos la práctica, vamos a ver la presión que tiene tan poca acá. Ahí es donde entra a jugar el término ecológico. Debido a esta baja presión, ¿qué sucede? El material sale, se adhiere con mayor facilidad sobre la superficie que vamos a pintar, entonces la nube es menos contaminante. Ahí es donde se ve reflejado el tema ecológico. Unas personas dicen que es ecológico porque el vaso es material reciclable, bueno, en fin, hay una cantidad de paradigmas allí que no son ciertos. La única realidad es esta, que por el sistema que tiene interno de baja presión al aplicar el material, entonces eso tiene una cantidad de beneficios, aparte de que no contamina el medio ambiente. Si estamos en sitios cerrados, también nos va a evitar que nos contaminemos, que nos intoxiquemos nosotros. Se va a aprovechar mucho más el material, va a ser mucho más rendidor el material, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los aerógrafos. Este tiene una característica particular. Este tiene una tuerca en su parte lateral. Y su respectiva tapa. ¿Alguien me puede decir o recuerdan por qué ese tanque en ubicación lateral? La ubicación. Voy a pintar en la parte de arriba. Muy bien, muy bien. La única razón de ser de esto es la ubicación del tanque de acuerdo al ángulo que vayamos a pintar. Si vamos a pintar hacia arriba, pues lo giramos y lo ajustamos y el tanque siempre va a quedar en posición vertical. Si vamos a pintar un poco inclinado hacia abajo, obvio se afloja primero bien, toca ajustarlo súper bien y vamos a pintar y el tanque siempre nos va a caer en esta posición. Si lo tuviese encima, pues el tanque siempre va a jugar en la posición en que lo vayamos y entonces se nos va a dificultar, se nos va a regar, pues porque siempre va a tener un orificio de despresurización como tal, ¿vale? Ok, esto en cuanto a aerógrafos, vale. Esta pistola nos dice que es una pistola de pintar de alta. Esta es la referencia PQ2U. Nosotros realmente manejamos de pintar de alta dos referencias, PQ2U y la 4001S de marca Discover. ¿Por qué de alta? ¿Alto caudal? Puede ser. ¿Quién me dice por qué de alta? Esto también nos sirve para automotriz y nos da también un buen acabado, sí, pero también es valedero la apreciación. ¿Quién más me puede decir por qué pistola de pintar de alta? Por el número de sólidos que tiene la pintura, el espesor. No, aquí va reflejado a la pistola como tal. No incluye el espesor de la pintura. Para darle el término de pintar de alta no. Ok, realmente
en toda la investigación que he podido hacer sobre el tema, encuentro un término